¿Cuántas personas aquí han ido a un restaurante donde el refill es gratis? ¿Cuántos han ido esta semana a un lugar donde el refill es gratis? ¿Ok? Em, Tú comes, te dan un vaso vacío y un aparato ahí y puedes servirte varias veces sin que te regañen. De eso se trata, ¿verdad? Pero no sé si han notado, pero la mayoría de esos restaurantes tienen límites de lo que se puede hacer, ¿verdad? Ponen un reglamento del refill y dicen, bueno, eso se puede hasta, no podemos ir 20 personas, comprar un vaso y tomar todos, por ejemplo. Em, Límites con respecto a personas, con respecto a tiempos, con respecto a tamaños o el tipo de bebida, ¿verdad? No podemos comprar para Coca-Cola y después servirnos un montón de veces otra bebida diferente o jugo de naranja o cosas de ese estilo. Hay límites. ¿Por qué ponen límites? A ver, escucho de ustedes. La gente es muy abusada, ¿ok? Sí, entonces lo ponen, empiezan a perder dinero y uy, hay que poner un reglamento para limitar. Estos ticos son demasiado aprovechados. Ajá. Sí. De hecho, me encontré un abuso en el internet, una foto de un tipo. Estaba llenando uno de esos garrafones de agua en un, eh, en uno de estos de refill. ¿Cómo? Tú lo has hecho. Y te confesaste antes de venir a tomar cena hoy. Ok. ¿Qué harías si tú eres el dueño de una franquicia y encuentras a un tipo abusando de esta manera? O pongámoslo, no lo pongamos que qué harías tú, pongámoslo genérico. ¿Qué haría un dueño de una franquicia que encuentra a alguien haciendo esto? ¿Qué posibilidades de reacción habría? Que no lo vuelva a hacer. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Que le enseñas el reglamento? ¿Qué más? ¿Le cobra también? ¿Ok? Puede ser que se enoje. Si tiene buen servicio al cliente no lo haría, pero ¿verdad? Es un abuso y está afectando el bolsillo del dueño de la franquicia, ¿verdad? Ok, escúcheme porque aquí viene la aplicación. Hubo una vez que San Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces se hace refill de perdón? Hasta 7 veces le dice a Jesús. ¿Y Jesús qué respondió? 70 veces 7. ¿Ok? Jesús no estaba dándole una fórmula numérica a Pedro. Estaba diciendo todas las veces que alguien quiera hacer refill de perdón, hay refill gratis. Oremos. Señor y Padre Celestial, hoy que estamos hablando acerca del perdón, te pedimos, Señor, que tú abras tus escrituras a nosotros. Queremos ser obedientes a ti. Y como hemos cantado hoy, Señor, tú eres el centro de nuestras vidas. Y queremos que tú seas el pivote en el cual nosotros nos balanceamos, Señor. Y queremos ser obedientes a tu palabra. Y por eso estamos aquí. Yo te pido, Señor Jesús, que tú abras las escrituras a nosotros hoy. Y que sea cortante, que permita entrar y separar el pecado que se ha metido entre nuestros huesos, Señor. Porque ese es nuestro anhelo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Estamos en esta semana, o la semana pasada empezamos una serie que se trata del perdón. La serie se llama Déjalo ir. Y me encanta la imagen de una muchacha que está soltando unos pájaros para que ya no estén enjaulados. Y esa es la idea. Perdonar es algo de soltar. Ya no tenemos algo enjaulado, lo vamos a soltar. Y esta semana vamos a ver la parábola del siervo despiadado. Así dice el título en mi Biblia. ¿Qué significa la palabra despiadado? Sin piedad. ¿Qué más? Otros sinónimos. Sin misericordia. Ajá. Sin compasión. Brutal, sanguinario, cruel. Son palabras que encontré en el diccionario de sinónimos. ¿Ok? Entonces, despiadado. Y vamos a empezar con relatando la historia donde Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y para darles un contexto, los rabinos, basado en unas escrituras de Job y de Amós, decían que 3 veces era un número muy piadoso de perdonar a alguien que repite una ofensa. Entonces ¿verdad? Eso era la recomendación rabínica. Y Pedro entonces le pregunta a Jesús. Jesús está hablando del perdón y Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ha ofendido? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. El reino de los cielos es así. Había un rey que quería ponerse a cuentas con todos sus siervos. Y empezó a hacerlo y llegó un siervo que le debía muchos millones de monedas de oro. Y como el hombre no tenía con qué pagar, el rey lo mandó a poner en la cárcel, junto con su esposa y sus hijos y todos sus chunches. Los vendió para tratar de pagar la cuenta que tenía. Y el siervo, cuando escuchó, se arrodilló y le rogó al rey, le dice, ten paciencia de mí y te pagaré todo. Y el rey tuvo compasión, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Saliendo de ahí, el siervo se fue y encontró un compañero que le debía 100 monedas de plata. Y agarró al compañero del cuello y le dijo, págame lo que me debes. Y el compañero también se puso de rodillas delante del otro siervo y le dijo, ten paciencia de mí y yo te pagaré todo. Pero el primer siervo no quiso. Y es más, lo mandó a meter a la cárcel hasta que pagaba la deuda que debía. Los otros compañeros vieron esto y tuvieron mucha tristeza y fueron a decirle al rey. Y el rey mandó a llamar al siervo y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné toda esa deuda. ¿Cómo no has tenido compasión de tu compañero después de que yo tuve compasión de ti? Y muy enojado mandó al siervo a que lo metieran a la cárcel con los torturadores hasta que pagaba toda la deuda. Y Jesús le dijo a Pedro, así también hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Ahí termina el relato. Ahora, ¿pusieron atención? ¿Sí? Ok, pónganse de pie, busquen parejas y la pareja va a contarle lo que se acuerdan del relato que yo les acabo de decir. Van a contarse el relato unos a otros. ¿Ok?
Ahora voy a relatar la historia una última vez y ustedes me van a rellenar los espacios en blanco, ¿ok? Entonces resulta que Pedro le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofende? ¿Hasta 7 veces? Y Pedro le respondió: no te digo que hasta... Jesús le respondió: no te digo que hasta, sino hasta 70 veces 7. Y después Jesús dijo: el reino de los cielos es parecido a un rey que quería ponerse a cuentas con sus siervos. Y él comenzó a hacerlo, y venía uno que debía muchos millones de monedas de oro. ¿Ok? Y como no tenía con qué pagar, el rey lo mandó a poner junto con su esposa e hijos, y vendió todos sus chunches y a vender todas sus cosas. Chunches es una palabra bíblica, ¿ok? Y el siervo entonces se puso de rodillas y le dijo: ten paciencia de mí y te pagaré. Y el rey tuvo compasión y perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Y saliendo de ahí, el siervo encontró un compañero que le debía 100 monedas de plata. Y lo agarró de él y le dijo: págame lo que me debes. Y el siervo también se puso de rodillas y le dijo: y te pagaré todo. Pero el primer siervo no quiso y lo mandó a poner hasta que pagara la deuda. Después los otros compañeros vieron lo que pasó y se entristecieron mucho. Y entonces le fueron a decir al rey lo que habían visto. Y el rey mandó a llamar al siervo y le dijo: siervo malvado eres. Yo te perdoné. ¿Y por qué no mostraste compasión después de que yo te había dado compasión? Y entonces, muy enojado, el rey mandó a meterlo hasta que pagara. Y Jesús dijo: así también hará a mí si no perdonan a sus hermanos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el aprendizaje general de esta parábola que le contó Jesús a Pedro? Que nos conviene perdonar. ¿Ok? Ajá. ¿Sí? Perdemos la libertad si no perdonamos. Muy bien. ¿Ok? Que el rey se da cuenta. ¿Ok? Tenemos un rey ¿está bien? Ok. El perdón nuestro es un reflejo del que ya recibimos. Por ahí anda, exactamente. ¿Ok? Vamos pedazo por pedazo. Entonces, Pedro le dice a Jesús que hasta 7 veces. ¿Qué podemos aprender de esto que dice Pedro? El doble más una feria de lo que los fariseos o los rabinos ya decían, ¿ok? Él estaba tratando de ser muy piadoso, ¿verdad? ¿Ok? Y Jesús le dijo: no, es hasta 70 veces 7 o hasta 77, pero resulta ser hasta más infinito, es lo que le quiere decir. Y Jesús empieza a relatarle la historia. Y dice que el rey quería ponerse a cuentas con sus súbditos. ¿Qué podemos aprender de Jesús al decir eso?
Hay que perdonar repetidamente, bien. ¿Qué más? Que el Padre quiere que estemos a cuentas con Él. Nos llama a cuentas. Qué bonito que hagamos esto un domingo o digo un sábado después de tomar Santa Cena, ¿verdad? Es un momento donde a mí me pasa que yo me pongo a cuentas con el Señor, ¿verdad? Entonces el Rey quiere que estemos a cuentas con Él. Y resulta que este hombre debía muchos millones de monedas de oro. ¿Qué podemos aprender de Jesús al decir esto de este siervo? Que cuando hay un saldo negativo, ¿ok? ¿Algo más? Es bien grande. Era una cuenta imposible de pagar. Para darles una idea de cuánto era, este siervo debía 10,000 talentos, dice el texto literal. Para darles una idea de cuánto era, los impuestos que se tenían que pagar por año por toda la provincia de Israel eran 600 talentos de oro. Eran 17 años del Ministerio de Hacienda de Israel, lo que debía este siervo. Todos digan mucho, ¿ok? Ok, entonces el hombre debía mucho, el hombre se puso de rodillas y dijo, ten paciencia de mí, te voy a pagar todo. ¿Qué podemos aprender de Jesús al decir que este hombre decía esto? Era imposible, tenía buenas intenciones, ¿ok? Un siervo no iba a poder ahorrar así, pero igual, ¿ok? Algo más, ¿qué podemos aprender de ahí? Lo primero que dice que el rey tuvo compasión. Segundo dice que perdonó la deuda y tercero lo dejó en libertad. ¿Qué podemos aprender del rey? Ok, el siervo reconoció su deuda, eso es importante. Ok. Sí, el rey sabía que no podía cancelarla. Ajá. Aquí el rey ofreció compasión y perdón de una vez, sabiendo que, ¿verdad? Con sacrificios este hombre no iba a poder pagar, ¿verdad? Es muy válido lo que tú estás diciendo, ¿ok? ¿Qué más podemos aprender del rey al tener compasión de este siervo? El rey no necesita la plata del siervo, bueno, tal vez sí, pero podía perdonarlo, ¿ok? Ajá, ¿qué más? Ok, Jesús está poniendo una cifra astronómica porque está ilustrando lo que nosotros le debemos a Él. ¿En qué le debemos a Él? En nuestros pecados. Ok, Dios es santo y nuestros pecados es una deuda que tenemos con Él. Y vimos la semana pasada que Él no simplemente condonó la deuda, Él la pagó, ¿verdad? Entonces eso también es una parte muy importante, ¿ok? Seguimos. El siervo sale y ahorca a su compañero que le debía 3 meses de sueldo. Eso era 100 talentos, eran 3 meses de sueldo, ¿ok? ¿Qué podemos aprender de este siervo cuando va y le cobra al segundo? Ok, que no aprendió a ser misericordioso. ¿Qué más? Mala memoria. Ok.
Sí, tenía prisa de pagar algo que ya le habían perdonado. Entonces, ¿verdad? Si le acaban de condonar tanto, ¿por qué va a cobrar esto? Tenía derecho de cobrarlo. Sí, ¿verdad? Se metió en problema ahí. Ajá. Que el hombre siempre ha dado a olvidarse de todo lo que Dios le ha perdonado y juzga y condena a personas que tal vez hasta están pecando menos que lo que él pecó en el pasado. Ok. O sea, siempre ha dado Sí, nosotros tendemos a olvidarnos lo que hemos recibido. Y en el momento, la deuda que otros tienen delante nuestro es muy gravosa. Ahora, 3 meses de sueldo es mucho o poco. Eh, eh, Piense un momento en cuánto ganas tú, cuántos son 3 meses de sueldo. Imagínate que alguien te debe eso. Es una deuda decente, ¿ok? Pero es cualquier cosa comparado con lo que le habían perdonado, ¿ok? El segundo siervo también se arrodilla, también pide misericordia y el primer siervo no se lo da. Más bien lo manda a la cárcel. Pregunta, ¿tenía derecho de mandarlo a la cárcel? Derecho legal, supongo. ¿Pero tenía derecho moral de hacerlo? Legal sí, pero moral no, ¿ok? No siempre lo legal es lo moral. Eso es una frase que tenemos que acordarnos. No siempre lo legal es lo moral. Y a veces eso pasa, ay, eso es mi derecho. Sí, pero no es correcto hacer lo que estás haciendo. Ok, entonces los otros compañeros escucharon lo que pasó y le fueron a decir al rey. ¿Qué podemos aprender de ellos? Ahí se entristecieron. Ajá. ¿Qué podemos aprender de ellos al hacer eso? A decirle al rey. Que todo se sabe. El rey es el rey. Y él... que a pesar de que ese reino es omnipresente como el nuestro, igual llegaron a ver de él. Sí, ¿ok? Probablemente él estaba en situaciones similares, que les habían perdonado a él y a la vez que no les perdonó al otro y no creo que tenía sido el único, que era eso. Correcto, era un rey bueno y ellos tal vez habían recibido misericordia y ellos dijeron, eso está legal, pero no es moral, no es correcto. Todo el mundo se está fijando en lo que uno hace. La injusticia nos molesta a todos. Eso es un aprendizaje, a veces se nos olvida. A veces hablamos del qué dirán y no sé qué, pero sí tenemos que tener un testimonio que refleja a nuestro rey. Y ese siervo no estaba teniendo un testimonio que reflejaba al rey. Uh-huh. Ajá. Sí, no era problema cobrarle, el problema es no tener misericordia. Y de hecho es el reclamo que le hace el rey. El rey le dice, ¿cómo no tuviste compasión de él si yo tuve compasión de ti? Ese es el reclamo profundo del rey. ¿Ok? ¿Y qué más podemos aprender de ese reclamo del rey? Alguien no tiene que hacer algo para recibir los regalos, salvación, pero hay una expectativa del rey. Ok, no hay que hacer algo para recibir misericordia, pero una vez que la recibes, se espera que tú la des. Ok, muy buena observación. Ok, algo más. Ajá, es Dios y los seres humanos, hay una diferencia. Ahora, hay algo interesante. La relación primera era el rey con el siervo. Y la segunda era un siervo con
compañero. ¿Verdad? Inclusive una deuda hacia un rey es más gravosa, digamos, que una deuda hacia un compañero, digo yo, ¿verdad? Y el tipo no lo vio. Ahora el rey se enoja y lo manda a meter a la cárcel con los torturadores. ¿Qué podemos aprender del rey al hacer eso? Ok, perdió la gracia, bueno, no le hizo gracia y después perdió la gracia, ok. Ajá. Esa era la forma justa de castigar en ese tiempo. El rey era estaba mostrando Ok, el rey estaba ahora mostrando justicia. Era la manera justa de pagar esa deuda. Ok, así se hacía. Entonces el rey no es que hizo algo que ilegal, aplicó la justicia que le tocaba al primer siervo. Sí. Ahí, ¿verdad? Puede ser, pero sí era la manera legal de, ¿verdad? Eso de torturadores en la Biblia, o sea, uno ve aquí, no necesariamente esa como uno se le imagina que le están arrancando las uñas o algo, ¿ok? Pero era el hecho de estar en la cárcel era ahí. Rosa. Ajá. Sí, sí. Ok, había una diferencia ahí, podría ser. ya no se trataba del dinero, ahora se trataba de lo despiadado que era. Que ya no era tanto del dinero, porque el dinero ya lo había perdonado, pero ahora es por lo despiadado, por lo inmoral, por no representar al rey en lo que era. ¿Ok? Ahora, al final Jesús dice, así también hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. ¿Qué podemos aprender de esto que dijo Jesús? Ok, hay una analogía a un lugar de tormento y eso nos da una pequeña pregunta. ¿Hay una cárcel de torturas de Dios? Ok. El infierno es una cárcel de torturas de Dios. No pertenece al diablo, el infierno pertenece a Dios. El que paga la cuenta del gas es el Señor. ¿Ok? Eso está sin inaugurar todavía, lo va a inaugurar el diablo, pero después se van a ir todos los hijos del diablo también. ¿Ok? Ahora, ¿será en la cárcel los torturadores del cual Jesús está hablando? En analogía, dice. O sea, voy a poner la pregunta mejor. Si tú no perdonas a tu hermano, Dios te mandaría al infierno. ¿Sí? No. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Ok? La verdad, no sé si hay dos interpretaciones diferentes de esto. ¿Ok? Y puede ser alguna de las dos. ¿Ok? Una es, alguien que no perdona es porque nunca recibió bien el perdón. Nunca fue cristiano, nunca. Si tú no sabes perdonar es porque tú no has recibido el perdón y entonces te mueres y te vas al infierno. Esa es la interpretación más dura de esto. Una un poquito más suave es, eres salvo, no vas a ir al infierno literal, pero aquí el resto de tu vida o hasta que tú perdones vas a vivir una especie de infierno o algo, castigo de Dios en tu vida. Podría ser eso también. ¿Cuántos quieren la opción número 1? ¿Cuántos quieren la opción número 2? Pero hay una opción número 3.
perdonar a su hermano. ¿Para qué te vas? Sí, podría ser las dos, dice Sofía, y es cierto, podría ser, ¿verdad? No eres salvo hasta que, y mientras tanto vas a sufrir en esta tierra cosas por falta de perdón. Ajá. Ujú. Que dice que con la misma medida que el mío Serás medido. y también dice que la misma misericordia que tenga uno que es la que va a dar. La misma misericordia con que uno tiene vas a tener. De hecho, este concepto está en un montón de lados en la Biblia. Quiero antes hablar de la ley del amor. Aquí tengo 1 Corintios 13, versículos 4 y 5. Dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso. ¿Qué significa jactancioso? Rajón, ¿ok? No se cree más que nadie. Ajá. El amor no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. ¿Cuántas de esas cosas que menciona acerca del amor hablan de la reconciliación entre humanos? Todas. Y ese es, ¿verdad? En el capítulo donde Dios está definiendo lo que es el amor, el más, ¿verdad? Lo leemos en las bodas y en los funerales y en lugares. Es un capítulo que habla del amor fraternal, de perdonarse, de no guardar rencor, de no ser envidioso, no ser jactancioso. Ahora, esa es la ley del amor. Cuando no perdonamos, nos estamos poniendo por encima de la ley del amor de Cristo. Piensen en eso un momento. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que José me hace algo y yo le guardo rencor. Y Dios me dice, perdónelo. ¿Verdad? No seas envidioso, no sea bondadoso, todo lo que acabamos de leer en 1 Corintios 13. Y yo digo, no quiero. Yo estoy diciéndole a Dios que su ley del amor no sirve, que no quiero mi ley del rencor o de la venganza, espérate. ¿Ok? ¿Verdad? Es un rechazo hacia la ley de Dios lo que estamos haciendo si no perdonamos. Y vean estos versículos. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4. Es para que vean que no es solo en este pasaje, Mateo 18, que esto está en un montón de lugares en la Biblia. En el Padre Nuestro dice, perdónanos nuestras deudas, así como que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y 2 versículos después lo explica más. Y dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y después aclara aún más y dice, porque si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Todos digan, ouch. Y a veces ignoramos esto, a veces las hacemos de la vista gorda. Carlos. Correcto. Sí. Ok, tenemos que caminar en la manera en que Cristo caminó y Cristo nos perdonó.
a nosotros. Cuando Jesús estaba dando el sermón en la montaña, hay unos versículos que llamamos las bienaventuranzas. Hay una bienaventuranza que tiene que ver con la compasión. ¿Quién se acuerda? Mejor se las pongo. Dichosos o bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión. Que Jesús dijo esto. Y eso nos encanta. ¿Okay? Nos fascina Señor, dichosos los compasivos, porque seremos tratados con compasión. Pero hay un versículo que dice la inversa. En Santiago dice: hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Y vean, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Habrá un juicio sin compasión para quien actúe sin compasión. Y después la parte más famosa de ese versículo: la compasión triunfa sobre el juicio. Pero la ilustración de Jesús es muy clara, ¿verdad? Los mando a los torturadores, quienes no más mostraron compasión. ¿Cómo? Juicio sin compasión es el infierno. Juicio sin compasión es el infierno. La moraleja: quien recibe de gracia es capaz de darla. Eso lo dice Dios. Ok, si tú recibiste gracia, eres capaz de darla. Ahora, a veces las heridas que otros nos han hecho son muy fuertes. Son 3 meses de sueldo o algo mayor. No estoy diciendo que es fácil ni que es simple, en el sentido de que, pero si tú has recibido gracia, eres capaz de darla. Y en semanas entrantes vamos a estar hablando de cómo efectivamente perdonar de una manera completa, porque a veces, lo mencioné la semana pasada, perdonamos de la boca para afuera, pero seguimos pensando nosotros dentro, ¿verdad? Y es importante reconocer lo que está pasando dentro de nosotros. Perdonar no era olvidar, no era recordar esto que nos hicieron, pero ya no nos cause daño. Perdonar no necesariamente es olvidar, no es olvidar, es que ya no me duela, es quitar el odio hacia la otra persona, el rencor, las ganas de venganza. Yo me he dado cuenta cuando no tengo perdón con alguien, cuando me gozo en sus problemas. Yes, se le ponchó la llanta a fulano, ¿verdad? Se lo merece, gracias Señor, ¿verdad? Eso muestra que estoy enojado con esa persona, ¿verdad? Lo echaron del trabajo, yes, ¿verdad? Y ese tipo de actitud, y cuando noto que mi corazón está haciendo eso, yo, ¿y qué te pasa? ¿Cómo vas a gozarte que lo echaron del trabajo? Ahí es donde uno dice, estoy resentido. Entonces yo necesito entrar en un proceso de perdonar a los demás. Y otra vez, no es algo que vamos a, levanten la mano y digan estas palabras y colorín colorado, ya perdonaste. Vamos a hablar de eso en las próximas semanas para poder desenredar bien y entender un poquito cómo es. Si tú puedes perdonar rápido, hazlo. Si necesitas apoyo de Dios o de otros, hazlo, pero no te quedes ahí sin tratar. Jesús se fija en eso. Y termino con una ilustración. Dice: siempre habrá perdón si hay arrepentimiento.
Esto lo podemos tomar de dos maneras diferentes. ¿Cuál sería la primera? Si nos arrepentimos delante de Dios, pero también de todo lo que hemos hablado en esta tarde, ¿cómo lo podríamos tomar? Bueno, si la otra persona no te pide perdón, Jesús no te da esa excusa, tienes que perdonar, ¿verdad? Pero si hay arrepentimiento, somos capaces de dar perdón. Es darle vuelta, ¿verdad? Siempre cuando hay arrepentimiento delante de Dios podremos perdonar a nuestros amigos y nuestros hermanos. Ya no hay sacrificio tan grande, eso es en Hebreos. Sí, de hecho es Hebreos 2:3, lo estuve leyendo, tal vez lo metí aquí, pero habla de cómo podrás desechar un regalo tan grande. Ese siervo rechazó el regalo grande que le dio su maestro. Entonces vamos a ver si hay sonido. No hay sonido. Ahí va. Hubo una vez un rey muy severo al que un vasallo debía mucho dinero. 10.000 talentos de oro era la deuda y el pobre siervo no tiene ni una moneda. Ordena entonces el rey vender su casa, su tierra, todos sus bienes para pagarla. Mandó vender a sus hijos y a su mujer, y a él también como esclavo mandó vender. El pobre siervo imploró desesperado: si me perdonas, le dijo, todo te pago. El rey se compadeció de aquel vasallo y la deuda le perdonó, mandó soltarlo. Nunca olvides el perdón que Dios te da cuando te hagan una ofensa a los demás. Disculpemos, no guardemos ningún rencor, y si alguno nos ofende, demos perdón. A su casa muy contento se fue. Entonces tuvo un encuentro inesperado. Un hombre que le debía poco dinero y pagarle no podía. Desde hace tiempo, págame ahora mismo. Mis 100 denarios. O acabarás en la cárcel de presidiario. Aunque el deudor le rogó, todo fue en vano. Lo llevaron ante el juez y fue apresado. La noticia llegó al rey, quien indignado mandó que se lo trajeran encadenado. Una deuda muy cuantiosa, perdonado, y tú condenas a otro. 100 denarios. Ahora ve tú a la cárcel. No saldrás hasta que pagues el último chavo. Ahora ve tú a la cárcel. Siervo malvado. No saldrás hasta que pagues el último chavo. Nunca olvides el perdón que Dios te da cuando te hagan una ofensa a los demás. Disculpemos, no guardemos ningún rencor, y si alguno nos ofende, demos perdón. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque pasajes como estos, Señor, nos exhortan a ver hacia adentro y ver donde te estamos fallando, Señor, donde el pecado se ha metido entre los huesos.
Y perdónanos, Señor, por ser rencorosos, Señor, por no vivir por la ley del amor. Y Señor, queremos ser personas que sueltan, que dejamos ir, que perdonamos, que somos como tú, que tú nos has perdonado tanto, podemos perdonar a otros. Y Padre, yo te pido que tú ahorita nos levantes al recuerdo tareas que tenemos que hacer en este sentido, que queremos perdonar a otros como tú nos has perdonado. Yo te doy gracias, Señor, por lo que hemos podido aprender juntos. Gracias por tu palabra. Queremos llevarla al hecho, Señor. Porque tú dices, Señor, que el que escucha tu palabra y no la lleva a cabo, Señor, eso no debe ser, Señor. Debemos de llevarlo y que dé fruto en nuestras vidas, fruto que da vida. Y queremos ser hijos de ti, Señor, como tú. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias te damos este fin de semana y te pido, Señor, que tú nos guíes hacia personas que representan tu reino en cada sentido. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.